En la primera clase habíamos visto este cuadrito de acá. Entonces, hasta ahora nosotros hemos trabajado únicamente en todo lo lógico, ¿no? Considerando que todas nuestras señales son ceros y unos, es decir, en este punto de acá. Todo es cero, todo es uno o es una combinación de ceros y unos. Pero el mundo real no es así. El mundo real tiene muchas señales que cambian en el tiempo, las variables como la temperatura, la presión, las distancias, el volumen de un líquido. Todas estas cosas son señales analógicas, es decir, que cambian en el tiempo. Entonces, nuestro objetivo ahora es cómo esa señal que viene desde un sensor, yo la voy a convertir en ceros y unos. Es verdad que esta función ya la hacen los dispositivos. Los controladores tienen un canal donde uno solo pone una señal y ya la convierte, pero vamos a entender cómo se hace ese proceso, qué de importante tiene y no solo porque podríamos decir, pero si ya haces un dispositivo, ¿por qué necesito conocer el circuito? Porque también necesito entender otros conceptos donde entra la precisión, donde entra cuál es el sensor, el mejor sensor, cada cuánto tiempo debo tomar una nueva medición, todas estas cosas que ya son criterios un poco más de ingeniería. Porque yo puedo, o sea, con los ejemplos que hay en línea, tomo un sensor, le pongo al Arduino y ya veo la información. Pero me falta complementar con estos otros criterios de ingeniería. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la conversión analógica a digital, o de la, no, primero de la digital a la analógica. Entonces vamos a ver eso. Entonces, bueno, en el libro de Tochi le llama como que, ¿cómo se le llama? Como interfase con el mundo analógico, así le dice. Porque el mundo en realidad es analógico. Que nosotros hayamos podido interpretar y hoy en día resolvamos todo de manera digital ha sido una gran ventaja porque nos permite que toda la información ya esté centralizada en nuestros teléfonos y las computadoras y cosas así. Pero el mundo en general, el mundo es analógico. Entonces, en medio de esto, vamos a ver la conversión. Entonces tenemos dos tipos de conversiones, ¿no? La conversión analógica digital y la digital analógica, que son dos cosas. Creo que primero vamos a ver la segunda porque la primera utiliza la segunda para hacer esto. Entonces teníamos, ¿no es cierto? Ya con todo esto, lo lógico y lo secuencial, lo podemos hacer con compuertas lógicas, como lo hemos venido haciendo, con flip-flops y todo eso, o también eso está contenido dentro de un sistema como un Arduino o un microcontrolador, pero tenemos todo esto, lo que es lógico, combinacional y lo secuencial, donde, como habíamos visto, las entradas son digitales, o sea, ceros y unos, y la salida también es digital, es decir, ceros y unos. Hasta ahora, ceros y unos. Con eso es con lo que hemos trabajado. Pero esos ceros y unos tienen que venir de algún lado. Y podíamos haberlo hecho como antes, con interruptores, con pulsadores, pero un sensor ya no funciona de esa manera, ya no son pulsadores, ya me da un valor más complejo. Una medición de una distancia, una medición en general ya va a necesitar más bits para poder expresar. Si yo tengo un sensor que me dice mido entre 0 y 1 metro y en pasos de 1 centímetro, significa que voy a tener 101 combinaciones, ¿no es cierto? El 0 hasta el 100 son 101 combinaciones, 101, sí, combinaciones desde el 0, 1, 2, 3, 4, n centímetros. Y esas 101 combinaciones, para que este sistema de acá las pueda interpretar, tienen que venir en ceros y unos. Si hablo de 100, significa que creo que son 7 bits que necesito. Entonces, esos bits, ¿de dónde se obtienen, no? Entonces, aquí, antes de que llegue a la parte combinacional, voy a tener este dispositivo que de forma abreviada se le llama un DAC, que es un convertidor, no, perdón, es un ADC.
un ADC, un convertidor analógico digital, este de aquí. Entonces, un convertidor analógico digital es un ADC y un convertidor digital analógico es un DAC. Entonces, el objetivo es que yo tenía antes un voltaje que va cambiando. Y, a ver, me quedó muy pegado. Entonces voy a tener que interpretar estos, como les decía, si es una distancia, estos datos. Y aquí, si es, tengo una conversión que viene de algo analógico, normalmente, perdón, lo analógico es un voltaje. Un voltaje que cambia en el tiempo. Entonces ese voltaje tiene que aparecer de algún lado. ¿Quién me da ese voltaje? Un sensor. De hecho, el sensor y el transductor, ¿no? Sensor más transductor, dependiendo del tipo de sensor. Puede ya tener incluido la parte de transductor o sea que yo tenga que armarme la parte del transductor o la amplificación o el ajuste de la señal, cualquiera de estas cosas. Entonces aquí, con este ejemplo que les decía, aquí yo tengo mi variable física, que era la distancia. Entonces, mi sensor, como sea que lo haga, mide esa distancia y a la salida me va a dar un voltaje. ¿Qué tipo de voltaje? Un voltaje analógico, es decir, lógico, que cambia en el tiempo. Y ese voltaje analógico a través de este dispositivo de acá se convierte en un valor digital, es decir, ceros y unos. Y ahí puede recién entrar a la parte lógica combinacional o secuencial o lo que yo quiera hacer, ¿no? Una vez que pasa por todos estos. Y desde el otro lado, entonces yo puedo tomar una decisión, puede ser un circuito lógico combinacional que también me dé muchas salidas, como nos sucedía con las máquinas de estado, o que me dé solo una única salida, como cuando decíamos, si tengo este valor, quiero que algo se prenda, si es una distancia, ¿no? Digamos que estoy manejando un motor y se está moviendo, pero cuando alcanza cierta distancia, quiero que el motor se detenga o quiero bajarle la velocidad, o quiero más por bajarle la velocidad, podría ser. Entonces ahora esa señal de ahí, esa decisión, entonces me dice, cuando tengo una distancia corta, quiero bajarle la velocidad a ese, o quiero que se detenga, o qué quiero que haga, digamos que era el motor a pasos que estábamos trabajando. Entonces aquí igual la salida, como vimos, también tengo ceros y unos, y esos ceros y unos se transforman, se pueden transformar en una única señal analógica o recurrir a otra, bueno, vamos a transformarla en una única señal analógica. Acá. Entonces, ese valor de ahí va a ser proporcional a un voltaje y de acuerdo a ese voltaje yo, por ejemplo, le podría bajar la velocidad a un motor. No en la pasos, pongámosle en un motor normal, un motor DC. Entonces voy a medir una distancia que llega por el sensor. El sensor mide y al final obtengo un voltaje. Recuerden que la idea de los sensores es transformar señales físicas en señales eléctricas, que pueden ser voltajes o pueden ser corrientes. Este voltaje llega a esta etapa y se convierte en ceros y unos para que la parte lógica, combinacional y secuencial pueda interpretar ese valor. De acuerdo a ese valor, toma una decisión y aquí hemos puesto que me da un valor específico y de acuerdo a este valor, digamos que tengo 15 rangos 16 rangos de velocidad, 0, 1, 2, 3 y tengo aquí el 10, 10. Entonces, cuando tengo esto, yo quiero que baje la velocidad del motor. Entonces, este valor digital tiene que convertirse en un voltaje para que el motor entienda. Un motor DC no va a entender. Al motor de sello solo le doy voltaje y dependiendo de la cantidad de voltaje voy a tener más velocidad o menos velocidad. El motor no entiende ceros y unos, el motor entiende un voltaje. Entonces este DAC de aquí ahora va a tomar esos datos digitales y los va a transformar en un voltaje. ¿Qué tipo de voltaje? Analógico.
Entonces ahí hemos completado toda la cadena. Este dispositivo de la mitad puede ser un circuito lógico combinacional o puede ser un controlador, todo eso. Y hoy en día los dispositivos, los que ya son programables, tienen todo esto de aquí, está dentro del dispositivo. Tanto el ADC como el DAC están ya incluidos, pero necesitamos entender cómo configurar ese tipo de cosas. Entonces vamos a empezar con el DAC, que creo que es como les decía, está contenido en un dispositivo. En los controladores está contenido en la parte del ADC. Es un elemento para poder transformar señales analógicas a digitales. Se suele utilizar uno de estos, un digital analógico. Ok, entonces tenemos diferentes parámetros que son importantes, que se deben definir cuando uno tiene uno de estos dispositivos, ya sea un ADC o un DAC. Y dentro de eso es algo que llamamos el paso, bueno, a ver, voy a dibujarles el DAC mejor. Tengo un DAC, es decir, un circuito así, que por el momento va a ser como un cuadradito, ¿no? Entonces, dice que la entrada es digital y la salida es analógica. Entonces, cuando hablamos de digital, significa que voy a tener valores como ceros y unos, y en analógica voy a tener un rango de voltaje. Normalmente los DACs no tienen una única entrada, sino que tienen varias entradas. Es decir, en lo digital voy a imaginarme cuántos bits tengo a la entrada. Y a la salida, eso sí, si hablamos, voy a tener una única salida analógica y lo que me interesa en este caso es el rango de voltaje. Les había dicho, justo en este ejemplo que acabé de inventarme, les decía que yo voy a tener, miren, en este caso voy a utilizar un DAC y voy a decir, este DAC va a tener 4 bits de entrada. Puedo llamarle, igual como en los otros dispositivos le pueden llamar ABCD y habrá que elegir cuál es el más significativo. Voy a ponerle igual a ABCD. Entonces voy a decir que el A es el más significativo y el D es el menos significativo. Entonces ya tengo 4 bits. Y en la salida analógica, normalmente, o mejor dicho, se espera, vamos a trabajar siempre en rangos que no sean mayores a 5 voltios, porque todo esto es lógica digital, ¿no? Lo digital, como ya vieron, trabaja entre 0 y 5 voltios y a pesar de que lo analógico no es digital, o sea, es decir, es una señal que va a variar en el tiempo, me interesa que los voltajes estén como en el mismo rango para poder utilizar una misma fuente de alimentación para todo. Entonces, voy a tener por un lado una n cantidad de bits a la entrada y a la salida un rango de voltaje para poder encontrar cuál es la relación que existe entre el voltaje de entrada, entre los bits de entrada y el voltaje de salida. La ventaja de todos estos dispositivos es que la relación que existe entre el uno y el otro es una relación lineal. Entonces, esto es como aplicar una regla de 3, ¿no? Voy a poner A, B, C y D. Y claro, si tengo 4 bits voy a tener 16 combinaciones, ¿no? Y, y a la salida, y el voltaje de salida va a ser un voltaje analógico que va a mantener esta relación lineal, es decir, bueno, aquí todo en voltios, ¿no? 0 voltios y cuando llegue el valor más alto, que será el valor de 15, eh, bueno, ya me quedo ahí en la mitad. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya nos va a quedar muy grande, pero ya no importa. Y aquí voy a tener 5 voltios, ¿sí? Todo esto en voltios. Entonces, de eso voy a tener una relación lineal que existe entre el uno y el otro. Es decir, cuando tenga 0, 0, 0 a la entrada, voy a tener 0 de voltios a la salida. 1, 1, 1, 1, voy a tener 5 voltios. Y con eso realmente yo puedo conocer cuál es el valor que voy a tener entre cada uno de ellos. Como les digo, esta señal de aquí, ya vamos a hallar los valores, pero esta relación de aquí es una relación lineal. Entonces, este valor de aquí, pueden notar que está en binario, pero también lo puedo escribir en decimal, ¿no es cierto? La parte de decimal es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, vamos a trabajar, vamos a pensar en hacer los cálculos en decimal, pero el momento ese valor decimal habrá que transformarle a binario para poder utilizarlo, pero siempre es más fácil trabajar así. Entonces, tenemos 16 combinaciones. En este caso, este valor analógico o la salida analógica o el valor analógico va a ser igual a una constante porque, como les digo, la relación es lineal. Entonces, ahí. Entonces voy a tener la variable como es la entrada, este sería el valor en decimal, y aquí voy a tener el valor de salida. Entonces esta relación de aquí es una relación lineal. Siempre va a ser una relación lineal. No existen otro tipo de relaciones cuando yo convierto de digital a analógico o de analógico a digital. La relación siempre debe ser lineal. No hay que cuadrática o exponencial o cosas así, no. Tiene que ser lineal. Entonces, esta gráfica de aquí, miren, tenemos el voltaje de salida, va a ser igual a una constante que sería como la pendiente de la curva por el valor en decimal. Entonces, ya con eso, de ahí podríamos determinar cuál es esta constante K, porque ya hicimos esta tablita de aquí, ¿no? Entonces decíamos que el voltaje de salida, como vimos, era 5 voltios. Esta constante K no conozco, pero en decimal tengo el valor ahí de 15. Entonces, ¿cuánto vale K? Me va a quedar un valor feo, pero ya no. ¿Cuánto vale K? Un tercio. Ok, un tercio. O bueno, el 0,333. Bueno, ya nos queda así. Ya nada. Eso sería. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Miren, cuando yo tenga el valor de 1, entonces sería 1. Por el 1/3, el voltaje de salida tiene que ser 1/3, ¿no? O sea, 0,333. Cuando tenga el valor de 2, 0,666. Cuando tenga el valor de 3, 0,999. Todo esto en voltios, ¿no? Ya nos quedó con demasiados decimales, pero ya no puedo hacer. No puedo hacer demasiado. Cuando tengo yo el valor de 4, 1,33333. Y así le voy a completar mi tabla. 1,333. Y así puedo llenar con todo esto. $2,333 voltios. Ya creo que puse mal. Ay, me faltó el 6. Ya decía yo.
con 6 es 2 voltios. 2,33 voltios, 2,66 voltios. Bueno, aquí sale 3 voltios. 3,33, 3,66, 4. 4,33 voltios, 4,66 voltios, etcétera. Y ahí tengo yo mi tablita, ¿no? De toda la relación. Algo que podemos notar en este caso es que la distancia en voltaje que existe entre el primer valor, entre cada uno de ellos, siempre es 0,33. Entonces, de entre 0 y el 1 yo le sumé 0,33 voltios. Entre este y este le sumé 0,33. Bueno, aquí es 1, ¿no? Aquí no se ve así tan, porque ahí sí sale entero. Aquí es 1 voltio. Y luego, miren, siempre voy sumando este valor de aquí. El 0,33 más 0,33 de aquí. Entonces, entre cada uno de estos valores que son analógicos, yo he sumado algo, este valor que calculé de aquí. Siempre se suma ese valor. A ese valor, el nombre propio de este valor de aquí se le conoce como, se le puede llamar paso, se le dice paso o resolución. Este valor que calculamos aquí. ¿Qué corresponde? Se llama paso porque, como les digo, es la suma entre un valor y el siguiente. Entonces, en cuanto avanza esta progresión, siempre en estos pasos, en pasos de 0,333. Pueden notar que no hay un valor, no me va a salir, o sea, si yo pongo este valor a la entrada, pongo 1, voy a obtener un 0,33 voltios a la salida. Pongo un 2, voy a obtener 0,66 voltios a la salida. Si nunca, no hay ningún número, ninguna combinación que me dé, por ejemplo, 0,5 voltios. Solo tengo estos valores que voy a obtener a la salida, que son valores fijos. Y esos están determinados por este paso resolución. De acuerdo a esta ecuación que calculamos, podemos decir que la resolución es igual al voltaje de salida, los 5 voltios. Podría ser 10 voltios, podría ser 15 voltios, 20 voltios, claro que sí. No hay como que una regla, pero si yo ya voy a implementar esto, voy a tratar de que se quede 5 voltios porque es más fácil tener para todo una misma fuente de alimentación que tener diferentes fuentes de alimentación, porque si yo quiero sacar un voltaje de 12 voltios, de algún lado tengo que tener una fuente de 12 voltios. Si digo, tengo todo mi circuito lógico de 5 voltios, pero quiero que el DAC tenga una salida de 10 voltios, tengo que conseguirme una fuente de 10 voltios y ahí voy a poder hacer el circuito de conversión que ya revisaremos. Entonces, este voltaje de salida, que puede ser cualquier valor, dividido, como vimos, para un valor decimal. Pero en este caso, miren que dividimos para el valor máximo, ¿no? Decíamos, 5 va a ser el voltaje máximo que quiero tener a la salida y voy a dividirle para 15, que es la máxima combinación que tengo. Ese 15 se puede traducir, o para dejarle en una forma más general, en 2 a la n menos 1. Tenemos 4 bits con los que estamos trabajando, entonces 2 a la cuarta nos da 16, pero el 0 es un estado, entonces por eso le dividí solo para 15, porque son 15 valores. Entonces, esta de aquí es la ecuación que corresponde a cómo calculo yo la resolución o el paso de un dispositivo. Entonces, ¿qué podemos observar? Mientras más bits tenga yo, voy a tener pasos más chiquitos. Mientras menos bits, voy a tener pasos más grandes. Si yo en lugar, aquí utilicé 4 bits. Voy a utilizar ahora solo 3 para ver
cómo se vería el voltaje a la salida. Entonces, a ver, voy a obtener, aunque, a ver, veamos si aquí mismo me alcanza. Sí. Entonces, este era para 4 bits. Entonces, tengo 4 bits a la entrada y tengo una resolución de 0.33 voltios y tengo 16 pasos, ¿no? El 0 incluido. Si ahora quiero trabajar con 3 bits, entonces también les voy a llamar a estos, bueno, les voy a poner otro nombre para que no parezca que son X, Y, Z. Digamos que ahora trabajo con 3 bits. ¿Qué sucedería a la salida? Entonces, en este caso, voy a trabajar con el mismo voltaje de salida. Quiero también que este DAC convierta de 0 a 5 voltios, pero voy a hacer este otro cálculo. Entonces digo acá, sí, quiero seguir trabajando con 5 voltios, pero ahora tengo 3 bits. ¿Cuánto sale ahí K? 0.19. 0,71. Ujú. Sí, 0,71. Ajá, creo que algo le aumentaste. Porque 5 para 7. Ok, 0,71. Entonces eso quiere decir, cuando tengo la combinación 0, 0, solo voy a tener ahora 7 combinaciones. Entonces, me dicen que voy a tener máximo 5, mínimo 0, pero el primer paso es 0,71. Entonces, y le puedo ir multiplicando, ¿no? El siguiente sería 1,42. El siguiente 2,13. Le suma eso el 0,71, tengo 2,84, 3,55 y 4,26. Igual, ambos tienen, miren, el mismo rango de salida, es decir, trabajan de 0 a 5, pero este de aquí, cuando utilizo menos bits, los pasos entre cada uno de estos datos son más pequeñitos. Sí, entonces aquí tengo 0, 0,71, son más grandes, perdón, son más, sí, más grandes, hay más voltaje de diferencia. Sí, entonces aquí tengo 0, 1, 0, solo estos valores admisibles. Eso quiere decir que en este circuito jamás podría yo encontrarme un valor que diga 2 voltios. No podría salir 2 voltios, solo puede salir 2.13 voltios o 1.42. No podría nunca, nunca aparecer un valor de ninguna de estas combinaciones de aquí. Como ven, me da un valor de 2 voltios o me da un valor exacto de 4 voltios. Me da este valor de aquí, cada uno de estos valores que yo tengo ahí. Ahora, entonces esta resolución es una de las primeras cosas que necesitamos conocer en un DAC y así también entender otra cosa que se llama la ponderación. Ponderación. Ahora, entonces estaba la resolución y ahora la ponderación. Y voy a usar esta misma tabla. Hay diferentes valores diferentes estados para cuando solo tengo una de las entradas en 1. Por ejemplo, esta, ¿no? Aquí solo el D está en 1 y las otras están en 0. Aquí solo el C está en 1 y las otras están en 0. Aquí solo el B está en 1 y las otras están en 0. Y acá solo el A está en 1 y las otras están en 0. Cuando D es igual a 1,
miren que el valor es 0,333. Para el siguiente, 0,666. Para el otro, 1,333 y para el otro, 2,666. ¿Sí? Entonces voy a escribir eso abajo. Entonces, bueno, primero para el de 4 bits. Entonces tenía D, C, B y A. Y decía, para D, cuando D es igual a 1, C es igual a 1, B, solo B, ¿no? Ojo, ¿no? Es que solo uno de ellos está en, solo ese valor está en 1, los otros están en 0. Mi voltaje de salida aquí me daba 0,333 voltios, cuando C era 0,66 voltios, cuando B era, creo que era 1,33, aquí está, 1,333 voltios y el otro era 2,666 voltios. ¿Sí? Ahí tengo. Esto de aquí se conoce como la ponderación, es decir, cuando cada uno de estos bits está en 1, ¿cuánto le aporta al dato final? Veamos a qué nos referimos con esto. Digamos que yo tengo en la entrada, tengo un dato que es el 10, por ejemplo. A la entrada, bueno, vamos a la otra letra por aquí. Sí, voy a poner como que la entrada es 10, el valor 10, ¿no? O 1010. Eso significa que D es igual a 1, C es igual a 0, B es igual a C. A ver, no, este es D, pero esto sería D, C, B y A. Así le tomamos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo esto? Entonces, si la entrada es 1, 0, 1, 0, yo puedo hacer la suma de las ponderaciones. Es decir, digo que A vale 1. Si A vale 1, el voltaje a la salida, cuando A vale 1 es 2,66 voltios. B vale 0, le ignoro. C vale 1, dice que cuando C vale 1 a la salida tengo 0,666 voltios y cuando D vale 0 es 0. Entonces ahí pueden sumar 2,6666 más 6666, 3,33, bueno, por ahí 2 voltios. Entonces voy a buscar este valor de aquí, el 1010, en mi tabla que calculé. Miren, aquí está, el 1010 y me da este valor de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de estos bits tiene una ponderación o un peso que es con cuánto voltaje aportan a la salida cuando están en 1. A eso se refiere la ponderación. Es cuánto pesan. Realmente ese es el proceso de ponderación, por cuánto pesa o cuánto aporta al voltaje de salida. Entonces, por ejemplo, otro valor, digamos que en la entrada de mi DAC yo tengo un valor decimal, eso mejor ponerlo así, el DEC, que creo que estaba mejor. Ahora, un valor decimal de 7. El 7 se traduce como 0, 1, 1, 1, ¿no es cierto? En binario. Entonces, el voltaje de salida, cuando tengo un 7, será igual a V vale 1, 1,333 voltios, más 0,666 voltios, más 0,333 voltios. Entonces, si sumo 1,33 más 0,666 más 0,333, me da 2,332 voltios. Entonces, voy a buscar ese valor acá, 7, y aquí está. Entonces, cuando tengo el valor de 7, a la salida tengo 2,333 voltios. A eso se refiere con las ponderaciones. ¿Cómo calculo esa ponderación? Entonces, para saber el voltaje, cada uno de estos voltajes de aquí, cuánto voy a multiplicar la resolución por la ponderación de este bit. Cuando teníamos un dato decimal, ¿no es cierto? Que es como este dato que tenemos aquí, tenemos el dato A, B, C y D.
Si teníamos este dato en binario y le queríamos pasar a decimal, decíamos, este es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Entonces, este voltaje de salida para D, por ejemplo, es así. Sería la resolución por 2 a la 0. Para el C, la resolución por 2 a la 1. Para el B, la resolución por 2 a la 2. Y para el A, la resolución por 2 a la 3. Entonces, 2 a la 1 es 1 por la resolución, que era 0.33 voltios, 0.33 voltios. 2 por 0.33 voltios, 0,66 voltios. 4 por 0.33 voltios, 1.333 voltios. Y el 8 por ese valor también me da 2.66 voltios. Así es como yo determino la ponderación de cada uno de estos bits. Y claro, esta ponderación va a depender de cuántos bits esté utilizando, ¿no? Primero, el primer paso fue poder encontrar cuánto vale K. Y de acuerdo a eso, yo ya puedo determinar cuánto vale o cuánto aporta cada uno de estos bits cuando está en uno, como vemos aquí. Para el caso de los 3 bits, entonces para 3 bits yo tenía igual les llamé X y Z, Z, Y X, porque el Z era el menos significativo, ¿no es cierto? Entonces me dice que cuánto me aporta cada uno de ellos. Entonces, como son 3 bits, era diferente la resolución. Entonces, la resolución por 2 a la 0, la resolución por 2 a la 1, la resolución por 2 a la 2. Esta resolución para 3 bits era otra historia, la resolución era 0,71. Entonces, aquí sería 0,71 voltios. Esta de acá por 2, 1,42 voltios. Y por 4, 2,84 voltios. ¿Cómo sabemos si está bien o no está bien? La verdad es que cuando todos son 1, es decir, tengo 1, 1, 1, debería tener 5 voltios, ¿no es cierto? Cuando el valor de la entrada es 1, 1, 1, todos los bits están en 1, entonces la suma, el valor de salida, debería ser 2,84 voltios más 1,42 voltios y más 0,71 voltios. Entonces ahí pueden sumar, que me da, por ahí me da 4,97. Yo creo que en algún dato, tal vez, bueno, porque no estamos utilizando todos los decimales, ¿no? Pero ahí tendría el voltaje, que son los 5 voltios que yo voy a obtener a la salida, que es lo que espero cuando todos sean 1. Entonces, dependiendo del número de bits, cada uno de esos bits va a tener una ponderación que tiene mucho que ver con la resolución. Y todos estos DACs que tienen esta propiedad de que de acuerdo a un valor digital a la entrada voy a obtener un valor analógico a la salida, el objetivo es lograr realmente que los valores analógicos sean lo más, como más precisos posibles y sobre todo que no sean tan dispares. Es decir, estos dispositivos DACs me sirven también para poder reconstruir señales. Entonces, mientras más bits tenga yo, voy a obtener pasos más chiquitos y voy a tener cambios menos bruscos a la salida, ¿no? Como vimos aquí, cuando tengo 4 bits, voy a tener una señal que va variando de esta manera. Mientras que cuando tengo menos bits, voy a tener una señal como que un poco más cuadrada si quisiera dibujarla. Entonces le vamos a dibujar. Veamos cómo me sale.
Entonces, bueno, voy a tener, vamos a ponerle ahí. Bueno, aquí sería el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que están muy juntos, muy separados. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y hasta acá es el 15, ¿no? Entonces este va a ser el valor en decimal o en decimal. Y acá voy a poner en el valor de salida. Aquí tengo en voltios. Entonces para el de 4 bits, ¿no es cierto? Teníamos en pasos de 0.3333. Entonces, cuando tengo un 1, tengo el 0.33, el 2, 0.66, 1.33, 1.66. A ver, miento. Está al revés. Ya, ahí sí. Cuando tengo desde el 0, cuando tengo el 0, tengo 0. Cuando tengo el 1, tengo 0,33. Miren que a partir de este 1 de aquí, a partir del 1 voy a dibujar la señal, ¿no? A partir del 2, el siguiente valor y así para que se pueda ver cuadradito. Entonces, a partir de acá, aquí creo que ya tenía mi tabla. Ahí. ¿Cuánto era? 2, 2, 3, ahí sí estaba bien. Bueno, no me sale tan preciso, pero porque deberían ser pasos igualitos. Igual me volví a comer. El 4 era en 12. Ahí está. Sí, ya me adelanté. Ay, es que aquí me comí un paso. Es aquí donde estaba. Claro, en 3 valía 1. En 6 valía 2. En 9 valía 3. En 12 valía 4. Ahí sí. Ahí está, un poco más simpática la señal. Y sí, entonces ahí, bueno, tenemos esta señal que es para 4 bits. Y ok, eso sería para la de 4 bits. Y para el de 3 bits, ahí en cambio teníamos menos pasos, ¿no es cierto? Prácticamente tenemos hasta aquí, hasta el 7. Y en cambio cada uno de esos pasos era el 0,71. A ver, ¿dónde estaba mi tabla? 0,71, 1,42. Entonces, claro, también empieza en 0, pero acá tiene 0,71, 1,42, 2,13, 2,84, 3,55, aquí, 4,26,
Y bueno, de ahí ya tengo el 5 acá. Esta sería para 3 bits. Entonces, algo que quiero que noten es que nunca, o sea, cuando tengo un DAC, voy a tener una combinación específica de la entrada y de acuerdo a ese valor de la entrada voy a obtener un voltaje de salida analógico. Ese voltaje de salida va a tener pasos específicos y o sea, si voy y mido con el multímetro, no voy a encontrar pasos intermedios. Por ejemplo, para esta que es la de 3 bits, no voy a encontrar uno que diga 3.2 voltios porque no existe. Solo voy a obtener este tipo de pasos. Entonces, esto es importante porque mientras más bits yo tengo, voy a tener pasos más cortos, más chiquitos, como ven aquí. El paso, en el caso de los de 3 bits, decíamos que el paso era, o la resolución, era 0,71 voltios. Mientras que en el caso de los 4 bits, la resolución era 0,33 voltios. Si a mí se me ocurre utilizar, digamos que ahora quiero trabajar con 5 bits. Entonces, para poder utilizar 5 bits, esta resolución sería igual, trabajando en el mismo rango, ¿no? 5 voltios dividido para 2 a la 5 menos 1. Me va a dar 0,16 voltios. Entonces ya tengo pasos cada vez más y más chiquitos. Los dispositivos normalmente trabajan con 8 bits, porque eso nos ayuda a tener pasos mucho más cortos y que quien visualiza estos voltajes no les nota así como muy cuadrados, sino como una señal un poco más, más continua. Entonces, con 8 bits, miren, igual trabajando con 5 voltios, de máximo sería 5 dividido para 2 a la 8 menos 1. 0,0196 voltios, o sea, 20 milivoltios, que son valores mucho más cortos, que se pueden notar menos para el usuario. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Ok. También existen otros parámetros que bueno, dijimos resolución, ponderación, rango de voltaje con el que yo quiera trabajar, y por ahí existe otro que se puede encontrar uno en los manuales, en los datasheets de estos dispositivos, porque yo puedo comprar un DAC, ¿no? Y digo, quiero un DAC, les va a venir de 8 bits, y significa que por cada variación voy a tener 20 milivoltios, ¿no? Eso puedo utilizar. También podría trabajar con esos. Entonces, pero existe otro parámetro que se puede encontrar en las hojas de datos que se llama el porcentaje de resolución. Que es la relación que existe entre la resolución o el tamaño de paso dividido para el voltaje de salida. A este voltaje de salida, el libro de Tochi también lo llama full scale o escala completa. Eso de FS. En inglés es FS o escala completa. Es decir, cuál es el valor que yo quiero obtener a la salida en voltaje, ¿no? Escala completa. Y bueno, si es un porcentaje, esto es por el 100%. ¿Sí? Esto se le llama el porcentaje de resolución. Entonces, digamos que para 3 bits, este porcentaje de resolución nos dio, lo voy a poner así como porcentaje de resolución. La resolución en 3 bits era 0,71 voltios
dividido por el voltaje de salida, que igual es 5 voltios. Y eso por 100 tiene un, por 100, tiene un 14,2% de porcentaje de resolución. Si fuera para 4 bits, este porcentaje 0,33 voltios, y mientras menor sea el porcentaje, voy a tener pasos más cortos, y es como que es un medidor del... Denme un ratito. Ya, muchas gracias. Disculpen el escándalo. Bueno, entonces este es otro parámetro que tal vez se pueden encontrar en las hojas de datos, que mide, que es lo mismo, ¿no? O sea, solo es la relación que existe entre la resolución y el voltaje de salida que podamos tener. Y va a depender del número de bits que se utilicen para eso.